hablar de cómo se enreda de alguna manera la política en España. Tenemos a Carlos Vasallo, que la conoce profundamente, para ayudarnos a entender lo que está sucediendo. Carlos, yo creo que podríamos empezar por una actualización de la situación en el país con el presidente Sánchez. Vuestro personaje favorito, ¿no? Bueno, no es que sea mi personaje favorito, es absolutamente un personaje. Yo siempre digo que tengo un problema con él. Es un tipo fascinante en el aspecto de ser un malabarista, un trilero, es un hombre, siempre digo que es el de las tres bolitas, que saca esta, esconde esta, pero al final lo que es, evidentemente, es un malabarista y trilero, pero para el bien propio. Él no está pensando en ningún momento en todos estos malabares que hace, en el bien de todos los españoles. Él está pensando en el bien de él, en mantenerse en el poder y posiblemente tenga unas ideas nobles en cuanto a su grupo socialista, pero no puede tener ideas nobles en cuanto a los demás, porque gobierna, es decir, con el grupo que gobierna siguen siendo los separatistas catalanes, que cada vez le fuerzan más, cada vez le dan más presión, cada vez le meten más zancadillas y cada vez le hacen hacer más concesiones, y con los vascos también gobierna, y ahora tiene la guerra declarada en su propio partido y en su propio grupo. Vamos a decir, Sumar y que lo que era Podemos, pues es su propio grupo, porque está incorporado a él, es decir, la vicepresidenta primera del gobierno es Yolanda, que es la líder de Sumar. Esa gente está cayendo en picado porque él los está fagocizando, como ha fagocizado a todo el mundo. O sea, yo recuerdo que Podemos se inició en unas manifestaciones en la Plaza Mayor, y había 4 líderes masculinos y unos femeninos. Los 4 líderes masculinos eran Pablo Iglesias, que llegó a vicepresidente del gobierno y está desaparecido y se dedica a trabajar de Rasputín en las sombras. Monedero, que era el encargado, como su propio nombre indica, de recolectar el dinero. Monedero es el que va a Maduro, Monedero es el que trae dinero de los dos países, de Irán y de Venezuela. Monedero es el encargado de hacer caja para que se pueda hacer esa política que los llevaría al poder. Monedero acabó con las facturas viniendo de Venezuela que le fabricaban, que no tenían ningún tipo de justificación ni de base, eran como asesoría, o sea, eran a la inversa. Él daba asesoría a los venezolanos, a Maduro, y Maduro le pagaba a él para poder dar un pequeño golpe de Estado en el país. Y entonces el tercero era Echenique. Ese era el compañero desde la universidad y o sea, era profesor en la Complutense, igualito a él. Y ese señor, ahora ha resultado que es un asaltador sexual, y entonces su propio grupo lo recrimina. Ahora están en una pelea, si lo sabían, si no lo sabían, tú sí lo sabías, nadie lo sabía. Conclusión, está encauzado, hay una demanda contra él por acoso sexual, sigue su proceso normal. La jueza dice ahora que está con un problema de, no sé si embarazada o va a dar a luz, y entonces ha paralizado por el momento, pero ahí está. Y el cuarto era Echenique, que era el hombre que tenía un problema lisiado, estaba en silla de ruedas, que ese era el adalid de los pobres y de todo el mundo, y acabó resultando que tenía una muchacha que la atendía, que no tenía ni seguro social, ni tenía nada, no le pagaba nada, entonces poco a poco ha ido desapareciendo. Es decir, los 4 líderes que montaron Podemos, que llegaron a tener una cantidad de votos impresionante desde hace 8 años en el Congreso, se los ha fagocizado totalmente, como se ha fagocizado a Rivera, que estaba en el otro grupo, y como se ha fagocizado también a Casado, que era el líder del PP. Es decir, él es el único sobreviviente. Esto es comando al ataque y solo queda él. Entonces, el punto importante es, en ese conjunto de cosas donde se le van desmoronando los naipes para poder seguir gobernando, él se las apaña para tratar de sacar los presupuestos adelante, presupuestos por los cuales él le dijo a Rajoy que se fuera, que no demorara más eso. Tenemos el de Rajoy, estaría bien ponerlo. Cuando él le pide a Rajoy que se vaya o que se... Eso es, que no siga... habla algo del fango. Eso es, que tenga valor moral para irse y todo. Y además ahora inmediatamente viene la elección, el Congreso del Partido Socialista. Están elecciones internas. Eso es. Bueno, elecciones internas no, porque las elecciones son cuando hay varios candidatos. Cuando hay un solo candidato y no hay oposición,
Pues yo no conocía que eso se llamara elecciones internas. Ratificación, entonces. Eso se llama ratificación, pues no sé, yo creo que Castro es parecido. O sea, él ha conseguido también fagocizar a todo lo que es el Partido Socialista internamente, hasta el punto de el Partido Socialista soy yo, el país soy yo, y entonces todo está basado en las actuaciones de él. Vamos a verlo. España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Así que, señor presidente del gobierno, entre el interés de España y el interés propio, yo le pido que pida o que piense en el interés de España y en consecuencia dimita. Con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del gobierno de España, degradando en consecuencia al máximo representante del Estado español. Me imagino que usted trae esto a colación porque lo que él le dijo en su momento a Rajoy, hoy parece que se lo está diciendo él mismo, ¿no? No, él ha superado con creces cualquier imaginación y expectativa. O sea, es decir, lo que él está diciendo ahí es insuperable. O sea, solo él lo ha podido superar. Él es el único protagonista de su propia película capaz de superar su propio texto. O sea, todo lo que él dice en las instituciones, nadie ha degradado más las instituciones que él. Él ahora mismo con el proceso judicial contra su mujer Begoña se niega a declarar, se niega a ir, dice que los tribunales están equivocados, que no debe ser, pelea por tener a los jueces acomodados. Bueno, vamos a pasar directamente, para no hacer más, vamos a pasar al fiscal general del país puesto por él. Con el tema de una de las obsesiones de los socialistas es Ayuso, el novio, la trama del fiscal. Había un artículo que estaba leyendo donde parece que el fiscal dice: vamos a ponerle más cianuro, vamos a acercar más. No, ahí la operación es el novio de Ayuso. Le hacen una investigación de Hacienda y le declaran que técnicamente hablando debe 400.000 euros o una cifra similar a Hacienda. Entonces, en España, con la Hacienda española, o te rindes, es decir, porque tiene la prerrogativa de o me pagas y después discutes, o si no me pagas no puedes discutir. Entonces, y te arriesgas, es penalidad, o sea, a partir de 100 y pico mil euros es penalidad, es cárcel, o sea, juegan con la libertad, o sea, es muy peligroso. Entonces, el novio de Ayuso, que tenía sus negocios... Es la presidenta de la Comunidad de Madrid, sí, del PP. Exactamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid y una figura relevante porque ha hecho de Madrid una capital de Europa cuando al inicio, cuando ya empezó, no lo era de esa manera. Pero podemos oírla, lo que dice, a ver, oigámosla. Han organizado desde la mesa del presidente del gobierno para intentar... Tenemos a un gobierno, lo venimos denunciando desde hace mucho, que se ha instalado en corrupción, en escándalos, y que además, como decía y como venía advirtiendo, han orquestado un caso desde la mesa del presidente del gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio. Eso es todo lo que estamos viendo. Una utilización de los poderes del Estado, cometiendo todo tipo de ilegalidades para intentar destruir al adversario. Eso en cualquier país democrático hace caer al gobierno entero. En cualquier otro país del mundo esto no se sostendría más. Eso es motivo de expulsión directa de un gobierno, hacer esto. Y espero que esas consecuencias lleguen cuanto antes, además de todo lo que se ve cada día, que se sigue multiplicando y sigue saliendo y conociéndose sobre los por lo menos 4 o 5 casos de corrupción y de utilización de los poderes del Estado del gobierno de Sánchez. Y queda claro que todo nace en la mesa del presidente, todo lo orquesta. Y trataron inicialmente con el hermano también. Sí, por supuesto. Porque ella es presidenciable, ¿no? Bueno, presidenciable no puede haber dos. Es decir, si empezamos con presidenciable, yo no voy aquí a poner una zancadilla al presidente Feijóo de Galicia y presidente del PP y candidato al gobierno y que además ha ganado unas elecciones y las ha ganado por mayoría de votos, aunque no pueda gobernar porque le falten unos pocos votos. Pero, y obviamente se gobierna con los votos en un congreso, pero eso no quiere decir que... Entonces, él ganó, él es presidenciable. Él, poco a poco, yo espero, confío en que llegue a ser presidente del gobierno por méritos propios,
por los votos, lógicamente, además si no, que convoquen a elecciones y veamos a ver de qué cuero salen más correas. Pero lo que está claro es que yo no me gusta nada la teoría, no me gusta nada como analista de la situación, de que se ponga siempre a Ayuso de candidata presidencial, porque es una manera indirecta de enfrentar a Ayuso con Feijóo. Ayuso es joven, es más joven que Feijóo. Feijóo está rondando los 60, Ayuso es una mujer muchísimo más joven, 20 años más joven, y va a tener su oportunidad en un futuro si conserva la línea que tiene y la fuerza y la energía y el coraje, y si no la destruyen antes. Y una de las claves para que no la destruyan es que no hagan que se la coma el dios Neptuno, que se la merienden dentro del PP. Ella hasta ahora ha sido capaz de salir adelante dentro del sistema ecológico del PP, que también evidentemente todos los partidos son piramidales, por lo tanto arriba no llega más que uno. Ella está en la cúspide de la Comunidad de Madrid, lo hace maravillosamente bien. Ha convertido Madrid en un centro turístico, convenciones de todo tipo. O sea, todo el mundo quiere vivir en Madrid, ir a Madrid. Yo en todos mis años de vida nunca la había visto. Y por lo tanto lo que no hay que hacer es auparla a que quiera ir a donde no debe ir para que Feijóo tenga que hacer lo que no quiere hacer. Ayuso tiene que ser una pierna más, una pata de la mesa en la que se apoye Feijóo, para que los dos juntos puedan llegar a altas cotas, que es la presidencia del gobierno, y ahí se decidirá si ella quiere seguir al frente de la comunidad o aceptaría ir con Feijóo en caso supuesto a alguna posición. Pero cuando regresemos de la pausa, yo lo que me pregunto, ¿cómo va a suceder todo esto en medio de un desmoronamiento de las instituciones? Estamos conversando con Carlos Vasallo, regresamos enseguida. Aquí tratando de desentrañar la trama del presidente del gobierno español, que parece de una serie de mafiosos, una cosa muy curiosa. Volviendo a Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, una mujer atractiva, intelectual, joven. Quiero precisar que me han aclarado que tiene 46 años y Feijóo 17, tienen 63. Hay una diferencia de 17 años, así que yo creo que ella puede esperar. El fiscal, ¿cuál es el papel? No, acabemos. Eso que estábamos empezando nosotros de hablar ahí, ya pasó. O sea, eso ya pasó con Casado. Ah, claro, y Egea. Anterior. Entonces, ya quisieron atacarla para sacarla. Con lo del hermano. Para que no fuera la sombra de Casado. Para que no fuera la candidata si salía Casado. Pero eso fue dentro del PP. Por eso, pero ya ella ganó el pulso. Lo acabo de decir antes, pero la querían ya fagocizar, ya meterla a la lumbre. Entonces, ella ganó esa batalla y la perdió Feijóo. Y la perdió Casado. Y eso produjo que hubiera unas nuevas elecciones para líder y saliera Feijóo. Y ella no se presentó. Entonces, lo más importante es no quemarla a ella en aras de que puede sustituir a Feijóo. Si Feijóo dijera un día, que yo no lo creo, porque yo creo que va a ser presidente, que se va, obviamente en este momento la candidata podría ser ella, sin duda. Pero eso no es el momento para hablar de eso. Ya ganó la batalla contra Casado, que le costó salir, contra Egea, que era el segundo de Casado. Entonces, dejémosla donde está, cuenta con la admiración y, además, ahora en esta lucha hay que recordar que ahora está a punto de acabar con el fiscal general de la Nación. Ajá. Si me permiten un detalle, por supuesto, cubanizarle un poco el espía que le mandan en esa trama con Casado para vigilarla es nada más y nada menos que Carromero, que fue el líder de la juventud del PP que iba manejando el carro cuando muere Osvaldo Payá. Así es, y que lo recogen dentro del PP, de la Comunidad de Madrid, y que lo tratan de utilizar ahí, que acaba también quemado en la hoguera y desaparece. Qué interesante, con todo el paquete. ¿No? ¿Por qué el fiscal está en problemas? El fiscal está en problemas porque el fiscal quiere utilizar el arreglo que hace, este es el fiscal, el señor Ortiz, fiscal general del país, es la máxima autoridad en la Fiscalía. Y este señor está puesto a dedo por Sánchez, por el presidente. A ver, este señor lo que hace es aprovechar
Y cuando sale el caso de Begoña y se empieza a oír ¿Begoña es la hablar- esposa? Begoña, eso es. Begoña es la esposa de Sánchez. Ajá. Y se empieza a ver que va a tener que ir a los tribunales, que la demanda ha sido aceptada por el juez Peinado y que aquí puede empezar una vía que puede conducir a un problema como condujo hasta Sánchez. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hacen siempre, es tirar un fuego de artificio. ¿Cuál es el fuego de artificio? Aquí hay el novio de la señora Ayuso, el señor Alberto González Amador, es un delincuente. Él ha reconocido que defraudó Hacienda, se ha declarado confeso y ha pagado. Si todos los que dicen que han defraudado Hacienda y hacen un arreglo que no está aprobado porque no ha sido a través de una decisión de la judicatura de un juez, ya tuvieran delito, pues entonces estamos fritos, porque en esa situación está ahora mismo infinidad de gente. Por ejemplo, Xabi Alonso, el gran jugador del Real Madrid, está ahí. O sea, la lista es interminable de los que están peleando contra Hacienda y casi todos han ganado. Él decidió no ganar en aras, o decidió no pelear, en aras de que no darle problemas a su novia y prefirió sacrificar. Él creería que tenía razón, el inspector de Hacienda, la inspección de Hacienda decía que no, pero estaba en veremos, pero él prefirió pagar, insisto, si no pagas no hay diálogo. Los impuestos, ¿no? Eso. Claro, aquí en Estados Unidos pasa igual, si tú le debes dinero al tío Sam y estás dispuesto a pagar, pues sencillamente ni vas a juicio. Oye, Rick Scott tuvo ese problema. Ok, pero el tema aquí es... Aquí el tema es muy conciso. Él saca unos papeles de la Fiscalía y los hace públicos para El fiscal. El fiscal. Y entonces él dice que no. Que no podía Entonces, hacerlo, ¿no? Ayuso de lo que hablaba es de que eso sale de la mesa de Sánchez. Eso es no puede salir de la Fiscalía. O sea, es privado. Lo que hace es comete el delito de hacer público una información que es privada de la Fiscalía y que no puede ver la luz pública. O sea, quien debe vigilar y perseguir los delitos comete un delito. Eso es, comete un delito, eso es de lo que se le acusa, y no es que se le acuse, se le ha abierto un caso donde está en riesgo, él ha tratado de que lo desestimen, no lo han desestimado, está en vías, y hoy ha aparecido un WhatsApp de él que la UFO, la central de la Guardia Civil encargada de todo tipo de delitos, dice que es verídico, y él le dice a la persona que le ha mandado la demanda, ya el arreglo finiquitado, le dice que para mandarlo a la prensa o a quien se le mande, que le añada un poco de cianuro. Por ahí estaba el artículo, ¿no? Dice que se le añada un poquito más de cianuro, pero que eso, si ese texto es real, es suficiente para que debería dimitir por honradez profesional. Dice, tenemos que cercarlo más. Y tenemos que cercarlo más. Ajá. Pero además tratan de utilizar a Lobato, que es el presidente del Partido Socialista, el secretario del Partido Socialista, el contrincante de Ayuso, ¿no? En la Comunidad de Madrid, que además, a la coincidencia, es un funcionario de Hacienda, es decir, es un técnico de Hacienda y es una persona que conoce perfectamente, es un inspector de Hacienda y lo fue desde muy joven. Entonces lo tratan de utilizar mandándole eso para que él lo tire al ruedo. Entonces él lo que hace es agarra todo lo que le mandan, esos textos, esos WhatsApp y toda la información, y va a un notario y dice, den fe de que esto está aquí. Y eso le ha causado que hoy se le echen todos arriba, podemos el cacho de Lobato, también lo tenemos ahí para después, y todos se le echen arriba y le digan, tienes que dimitir y salir porque no cumples la internacional comunista socialista de aquí. El presidente, el secretario manda y tú obedeces. Y si no obedeces, vete. Da igual tus principios, da igual lo que tú opines. Si no estás de acuerdo con el líder, vete. Y el chico ya ha hecho una rueda de prensa diciendo, caramba, esto yo no me lo podía esperar, pero no me voy. Ese es Juan Lobato. Ese es Juan Lobato. Yo no me voy. Yo voy, es un chico joven, preparado. Es una purga dentro del Partido Socialista. Eso es. Bueno, la purga consiste en liquidarlo, sacarlo y desaparecerlo, porque no ha obedecido las instrucciones ¿Y él de la se ha manera... enfrentado? Se ha enfrentado. Entonces, ¿qué hicieron? Mandarlo a la prensa para que explotara antes de que fuera Begoña a declarar. Ajá, ahí tenemos el artículo, yo creo, que habla de ese tema, ¿no? García Ortiz, la fiscal de Madrid, sobre nota de prensa contra el novio de Ayuso, dan ganas de incorporar un poquito de cianuro. Es impresentable. Bueno, es impresentable y esto rompe, vamos otra vez sobre Sánchez, rompe todo lo que es el Estado de Derecho, lo que siempre he dicho, es decir, al final
quien va a ganar en esta batalla es quien debe ganar, que es las instituciones. Pero este señor, si esto es cierto, no tiene derecho a representar a la Fiscalía del Estado. Vamos a ver lo que dice Sánchez justo a Rajoy, justo un momento antes, para aclarar cómo moralmente decía él que ejercía y que debía actuarse y cómo actuó después. Vamos a verlo. Un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del Gobierno a que permanezca en ella. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Y cuando ahora a él le dicen eso, ¿qué responde? No, él no se da por enterado. ¿Ah, no? No, porque él piensa que él es el Aladín de la democracia, el Aladín de la honradez, y cuando le dicen que van a investigar las cuentas y que debe declarar ante el juez, él dice que no declara, que se acoge. Yo no conozco un presidente que le digan que tiene que declarar y le diga al juez que no declara, porque me parece de una insolencia absolutamente tremenda. Yo podría hacerlo, claro, tú podrías hacerlo. Quien no puede hacerlo es el presidente del gobierno, digo yo. O sea, si el presidente del gobierno puede decirle a un juez, no hablo, no contesto, no digo, entonces, ¿qué podemos esperar de ese señor en referencia a las instituciones? Absolutamente nada. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos yo quiero que usted me explique qué es lo que pasa con la esposa del presidente, con Begoña, con la Universidad Complutense, por qué se ha armado ese enredo en torno... No sé si se usa el término de primera dama en España, ¿no? No se bueno, usa. Pues se puede usar. ¿Se puede usar? ¿Por qué no? Bueno, pues nada, pues ¿qué pasa con la primera dama de España? Vamos a una pausa, pero antes continuamos tratando de descifrar los vericuetos de la trama de corrupción y un lamentable etcétera en el gobierno socialista de España. Yo quiero volver a Lobato, ¿no? Que trataron de usarlo. Claro, trataron de usarlo para que sacara la información en la Cámara en la Asamblea de Madrid contra la Ayuso, y además para utilizarlo como puente de lanza y él dijo, yo primero quiero estar seguro que esta información es correcta, que todo está correcto, y por eso va al notario. Pero digámosle a él, hoy ha hecho una rueda de prensa diciendo, porque le pedían que dimitiera, o sea, todo el mundo le pedía que dimitiera. Es más, hoy ministros del gobierno ya no le mencionaban por su nombre, decían el secretario ¿cómo se llama? Del PSOE de Madrid, ya ese señor se debe ir, ya no es el amigo, ya no es Lobato, ya es como la checa. El candidato. Eso es. A ver. Yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés. Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto, desde luego, no lo contemplo. No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave. Y ya sabéis que tengo bien claro que la democracia y la ley... ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí lo que pasó es que le empiezan a pedir que presente su dimisión y él se resiste y hoy aparece y dice, yo no voy a dimitir, yo voy a dar la lucha, yo soy una persona que estoy aquí por convicciones y bueno, estará ahí mientras le dejen estar o mientras le voten los compañeros de Madrid, de la Sociedad de Madrid, pero básicamente no obedeció las órdenes del comisariat y entonces lo quieren desaparecer. Para mí es un error gravísimo, porque si él sabe cosas que no se quiere que se sepan, y esto es una de ellas, con lo que ha pasado hoy, está en riesgo absoluto que un juez le llame a declarar. Basta con que se ponga una denuncia. Y si ponen una denuncia por información falsa o lo que sea, bueno, lo van a llamar a declarar y no les va a gustar lo que declare. Entonces, pelearte con el enemigo en casa me parece una cosa bastante absurda. Y sobre todo, están descabezando el Partido Socialista de Madrid, que no deja de ser la comunidad en este momento más importante de España. Y él hacía una oposición ordenada y bien hecha
contra Ayuso. A mí él siempre me ha gustado. Es decir, él me ha gustado mucho más que la señora que está de ministra ahora de Sanidad, que era agresiva, violenta. A mí siempre me ha gustado. Vamos a ver dónde acaba. Yo creo que este puede ser otro de los brazos que lleven al fin de Sánchez como existe en este momento. ¿Qué pasa con la esposa de Sánchez, del presidente, con Begoña Gómez y la Universidad Complutense, que se ha armado todo ese escándalo? Bueno, lo que pasa es que ya está en un procedimiento judicial en el cual se le dice que no le podían dar la cátedra, que abusó de la cátedra, que utilizó una posición basada en ser la mujer del presidente del gobierno, que no tenía los laureles para hacer la cátedra, que no era catedrática, los méritos académicos, ni los méritos académicos, ni nada que se pareciera, y que sin embargo pues tiró para adelante, y entonces el vicepresidente de la Complutense de Madrid ha tenido que dimitir. Yo no creo que tarde mucho en dimitir también el presidente por cómo canta esto. A ella se le ha llevado a declarar, ¿ok?, a la mesa del Congreso para que aclare. El juez la ha llevado a declarar, se ha negado a declarar ante el juez Peinado, le han puesto 2 causas al juez Peinado para tratar de paralizar la actuación y que parara el procedimiento. Sánchez ha dicho no tiene mérito, debe de ser parado, pero no lo han hecho. Pero podemos oír un poquito de lo que pasó aquí. Profesional y personal, una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado... Era el tramo del otro chico. Es como se defiende ella, ¿no? Sí, ella se defiende haciéndose la víctima, que es muy bonito y está muy bien, pero resulta que los de la Complutense, las autoridades sí fueron allí a hablar con ella. Resulta que hay una ampliación de la denuncia porque dicen que se llevó el hardware de la cátedra de lo que dio y que eso es robar a la Complutense. Es decir, es un procedimiento enrevesado en el cual salpica de manera directa al presidente del gobierno, que se ha negado a declarar. A ella la han llevado ahí a la mesa del Congreso, no ha querido declarar, no quiso declarar delante del juez y se convierte en esta situación anómala donde la mujer del presidente, que es la mujer del César, no habla ni siquiera para proteger al César. Es decir, está dispuesta a callarse y siempre se ha dicho que callar, el que calla, ¿cómo es, Jau? Otorga. Eso es, el que calla otorga. Ahora, son las 8:55, ¿no? Aunque tenemos... Y mira cuánto está... Ábalos, Koldos, Aldama. Lo de Aldama es tremendo, ¿no? La trama de venezolana, Delcy, unas maletas llenas de oro. Bueno, si quieres tocamos el tema de Venezuela y de Delcy porque forma parte del caso Aldama. El caso Aldama es el caso del... Eran 3 mosqueteros, ¿no? Los 3 mosqueteros era el ministro Ábalos, que fue la mano derecha durante toda la campaña y segundo del Partido Socialista en España, la mano derecha y el ejecutor de todo lo que dijera el señor Sánchez. Aldama declara y han declarado los testigos que hablaban diariamente entre 6 y 8 veces para consultarle absolutamente todo. Por lo tanto, ese tenía un asesor que se llamaba Koldo, que era el recolector, y Koldo tenía un tercero que es Aldama. Aldama hoy ha salido, para poder salir de la cárcel hace 48 horas, tuvo que decidirse a declarar por motivos muy claros, que son, si no hablaba, la pena y salía culpable era entre 10 y 15 años. Hablando, aun saliendo culpable, será entre 2 y 5. No tuvo más remedio. Tremendo, ¿no? Y las cosas que está contando son asombrosas. Vamos a una pausa, regresamos. Continuamos hablando de España. Hay un nombre que me suena y resuena que es Aldama, o un apellido, que está declarando. ¿Por qué decide declarar, primero que todo? Bueno, decide declarar porque de los 3 mosqueteros, repito, Ábalos, Koldo y Aldama, como Athos, Porthos y D'Artagnan. A este lo meten en la cárcel y la cárcel ablanda al más duro. Lo tienen 30 días en la cárcel hasta que él decide hablar. Él solicita ver al juez y él dice que va a hacer una declaración voluntaria de todo lo que sabe. Por lo tanto, eso para él, repito, supone que en el mejor de los casos pasa a tener si fuera condenado,
pasa a tener una condena entre 2 a 5 años y si fuera declarado culpable sin colaborar con la justicia tendría entre 10 y 15. Es una persona joven, no tiene vuelta de hoja de que no tiene más remedio que hacer lo que ha hecho o tragarse el sapo a sabiendas de que Sánchez lo va a abandonar. Claro, está, bueno, de hecho ya está en la calle haciendo declaraciones. A mí me llama la atención esa historia de Delcy Rodríguez, que es la trama chavista, que llega aparentemente con maletas de oro, que hay una orden de arresto y que entonces toda la discusión en estos meses ha sido, pero Sánchez sabía que había una orden de arresto, ¿cómo le dejaron aterrizar en Madrid? Además en esa zona de... Bueno, pero ya está claro que le dejaron. Marlaska ya dijo que sí, que le pidieron permiso para aterrizar, que es el ministro, digamos, encargado de Interior. Ya está reconocido por el presidente Sánchez que sí sabía, pero que no sabía, pero sí supo. Está declarado, ya se sabe que sí. Es decir... Todo era un complot. Aldama, vamos a ir a él, es la persona que está en el aeropuerto. Aldama es la persona que es el de los maletines. Aldama es la persona... Aldama está en todo porque era el operador. Incluso era el chofer para citas. No, eso viene luego. Él declara ayer que él dice que también era chofer de Sánchez para citas secretas. Eso me ha dejado a mí también asombrado, porque es como dar a entender que Sánchez salía de Moncloa a escondidas, no sabemos a dónde. Pero bueno, eso es declaración de él, que no está probado. Lo que sí está probado, y perfectamente probado, es que en el aeropuerto de Barajas él estaba y es una de las personas con los maletines junto con Koldo. Y él es la persona que fue a Venezuela. Y él es la persona que en Venezuela se entrevista con los hermanos Rodríguez. Y él es la persona que cuadra con Delcy que venga a Madrid a pesar de estar dentro del espacio Schengen que tenía terminantemente prohibido entrar en ese espacio. A sabiendas de eso la dejan entrar. Luego justifican diciendo que nunca salió, es decir, no pasó zona de pasaportes, entonces estuvo, pero no estuvo. Estuvo en el limbo, era el limbo, que el limbo es como había aquí una zona internacional en Miami hace años que te quedabas en un limbo ahí, como Tom Cruise. Te quedas en el limbo, es decir, en aquella película, tú estás en el limbo. Pero el hecho concreto, él es la persona que cuadra convertir lingotes de oro en 70 millones de euros, que eran para la caja, obviamente, de Maduro Sí, además, por eso ahí el apoyo de España a Maduro en las elecciones. Usted tiene una frase maravillosa que es alar de la manta, ¿no? Así es. Vamos a verlo alando de la manta aquí. A ese avión, que también ha habido muchas especulaciones, a ese avión solamente sube el señor Ábalos y yo, ¿vale? Y la vicepresidenta le dice muy claro que llame al presidente delante de ella y que le diga que si ella toca suelo español y es detenida va a haber un problema grave. A lo que hacen lo que tienen que hacer, que tampoco sé cómo, el señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen, que tampoco sé cómo se hace, pero supuestamente crean una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar y del avión vayamos a la sala VIP de la Terminal 1 Ejecutiva con toda su comitiva. En esa comitiva venía el ministro Félix Plasencia también, que entonces era el ministro de Turismo. Ahora es tremendo porque para mí es la complicidad con el régimen chavista, con el régimen de Maduro. Pero no tiene ninguna vuelta de hoja, es decir, por lo tanto, por eso no han desconocido a Maduro, ni lo van a desconocer. Lo que pasa es que ahí en esa posición Sánchez se ha quedado un poco solo porque Petro y Lula no están tajantemente en contra de Maduro, pero ya no lo apoyan de manera abierta, no sabemos de manera encubierta, y eso rompe el eje. Pero no nos olvidemos que también Maduro forma parte de la Internacional Socialista y es uno de los 120 y tantos países que votan y tiene ascendencia sobre otros de la zona. El mismo problema por el cual Sánchez se fue a África en lugar de irse a Europa, que tenía que ir, porque ahí trabaja también ese tema y eso forma parte también de las oleadas de inmigrantes. Él tiene su agenda. Para convertirse en el primer presidente de España que preside la Internacional Socialista. Ya, no, pero eso lo consiguió en el 2022 y es el primero en la historia. Pero obviando eso, el resultado es Aldama está en el aeropuerto, Aldama lleva las maletas, recoge el dinero, lo está organizando para la presidenta. Él declara, además, que de ahí tenía preparado una vivienda privada de él, donde ella iba a dormir y antes de irse a descansar, el presidente Sánchez declara a Aldama, se iba a entrevistar con ella para una cena privada.
donde posiblemente estuviera Ábalos o estuviera alguien más, y alguien más del séquito de Delcy. Pero eso está declarado y está en el procedimiento legal ahora mismo. ¿Qué mensaje le mandó Aldama Sánchez? ¿Qué mensaje? No, es decir, esto ya nos va a quedar para otro programa, porque el mensaje que le manda Aldama Sánchez es, ellos han hecho lo más insólito otra vez que no declararon ante un juez, han vuelto a retorcer el estado jurídico de la nación. Es decir, han salido todos los ministros corifeos a un solo golpe para decir, no tiene pruebas. No tiene pruebas, no tiene, o sea, ya estamos en no tiene pruebas. No somos inocentes. Eso es, tendrá que probarlo. O sea, están cambiando el discurso. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que luego todo sea verdad y ellos digan, bueno, yo es que no lo sabía. Yo no sabía que él tenía pruebas o no las tenía, pero hoy ha salido una libreta donde hay 6 millones de pagos en mordidas y de esos 2 directamente a Ábalos. ¿Eran todos para él o repartía? Es decir, eso ya está en el acta, ya está. Y él les dice, oiga, ya no me pidan más que no son los Reyes Magos. Todo eso está declarado y está en autos en este momento. Por lo tanto, no tiene vuelta de hoja de que hay que ser un suicida, porque además a él le balean el coche. Se lo balearon antes, el blindado. Hay una foto por ahí donde está el coche baleado. Pero es que además el juez toma la decisión, no solo porque declara de dejarlo salir de la cárcel, toma la decisión porque está consciente que dentro de la cárcel puede correr peligro. En opinión de Aldama, y no digo yo por unos secuaces del gobierno, sino porque hay locos en todas partes. Pero él tiene miedo por su vida. Claro, todo preso puede decir que tiene miedo por su vida, pero en el caso concreto de este tendría mucha meritocracia para creer que está en riesgo su vida. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, yo no sé si estoy saltando ya al abismo, pero yo quisiera, antes de tener a nuestro próximo invitado, que creo entender el título del programa, ¿no? De que Sánchez está siempre del lado equivocado de la historia, o está ahora del lado equivocado de la historia. No sé si pudiera explicarlo. Sí, bueno, eso lo explicamos. No, lo explicamos ahora mismo para acabar con esta parte del programa, y es muy sencillo. Si Europa está con Israel, porque es la última frontera que tenemos contra el mundo islamista, extremista terrorista. Hamas, eso es, él se pone en el lado contrario, es decir, él ignora a Israel y se va a ver al líder de Hamas, es decir, tremendo. Hay unas declaraciones de él donde dice, jamás Trump llegará a la presidencia, se pone en contra de Trump. Ahora, claro, ahora tendrán que buscar apaños para llegarle, porque todos los disparates que dijo él sobre Trump son injustificados, entre otras cosas, porque yo veo permanentemente en España, conducido por el gobierno, el decir, Trump no tiene méritos para hacer esto, qué locura, ¿cómo hacen eso en América? ¿Qué ministros ha nombrado? ¿Cómo es posible esta gente con un desconocimiento profundo? Que yo jamás veo a nadie en Estados Unidos que diga lo mismo de los ministros españoles. Oye, pues en España cualquiera se considera con el derecho a decir si el ministro es bueno o malo sin haber venido nunca aquí ni saber nada de lo que pasa aquí. Especialista de Estados Unidos. Así es. A ver, para la...